hay dos temas. Uno, históricamente, ¿cuál es la génesis del PRD? Precisamente hablando de los aperturos. Y el otro tema es el de el Estado, que ahora está muy cuestionado. Acuérdense que cuestionado es puesto en entredicho. Nunca vayan a decir cuestionado, el maestro contestó. No, cuestionado no es interrogado, cuestionado es puesto en duda la honorabilidad de alguien. Por ejemplo, la Casa Blanca, es su dueña, casi dueña, está cuestionada, cuestionadísima a estas alturas. ¿Quién es esa señora? Bueno, yo no sé su nombre. La Gaviota. Menos, eso bueno, Angélica Rivera. ¿Eh? Angélica Rivera Hurtado. Ándele, hasta el señor maestro es la cultura de la tele. Bueno, no. Entonces, de Peña Nieto. Ella sí es de Peña. Sí, ella sí es de Peña, pero antes fue de... Bueno. Entonces vamos a ver la historia primero de los cooptados, la génesis del PRD y luego el Estado hoy cuestionado. Ojalá que alcancemos a ver ambos aspectos de esta misma situación. Antes de leerles un documento, todo inédito, de lo que fue de lo que es el Estado, y antes cómo es la génesis del PRD, voy a hacer una síntesis. Miren ustedes, el principio del PRD, cuando Echeverría llegó al poder en el 70, a los cuantos meses, realmente en el 71, logró cooptar al primero de los que más tarde serían los farsantes de la izquierda, porque lo son todos, ahorita lo platicamos, de la izquierda. Fue el estereotipo de lo que son esos individuos. Es Rafael Aguilar Talamantes. Su primer partido político se llamó el PST, Partido Socialista de los Trabajadores. Allí ya era tan escandalosa la conducta de este hombre que al PST le llamaban el pesetero, porque es lo que buscaba, las pesetas. Fue el primer cooptado por Echeverría. Él mismo, cuando hacía proselitismo, Aguilar Talamantes les decía a los demás: yo ya estoy con Echeverría y los invito a que nos unamos con él. Pero cuando fue con Echeverría y dijo estoy con usted, no confiaba mucho este hombre Echeverría y lo mandó con Gutiérrez Barrios, el de policía secreta, que lo vigilara. Pero Gutiérrez Barrios a su vez le puso un porro priista que lo vigilara de más cerca a este Aguilar Talamantes, que no fuera a traicionar la traición que ya había hecho, y ese porro se llamó Graco Ramírez. Entonces él fue el primero del comunista mexicano, que era él, el primero al que logró cooptar Echeverría. El segundo fue ya en el 72, uno de los más importantes del comunista mexicano, después del presidente, que era Arnoldo Martínez Verdugo. Logró cooptar a Manuel Terrazas Echeverría. Ya estaba haciendo su reforma política. Ahora se habla de reforma política. ¿Cuál reforma política? La verdadera se hizo en el 70, 71. De allí a varios años después quedó terminada la única reforma política de los últimos tiempos,
¿Y cuál democracia? Ahora lo vamos a ver. Entonces, allí empezó la reforma política a favor del PRI gobierno. Entonces, los siguientes fueron Arturo Martínez Nateras, Pablo Gómez y Joel Ortega. Ellos también fueron cooptados y comenzaron a hacer la obra negra, el trabajo sucio de Echeverría. Como les digo, no tenía ninguna credibilidad él, ni el PRI, ni el ejército después del 68. Y había tantos logros de la vertiente estudiantil, obrero estudiantil del 68, que había que borrar esto, los logros y, lo más importante, la memoria histórica. Y logró Echeverría borrar, y cuando no pudo borrar, falsear la memoria histórica. Entonces, cooptó a Nateras, cooptó a Joel Ortega, a Pablo Gómez, a Martínez Nateras, y cuando llegó al mero presidente, Arnoldo, él tenía un consejero en España, ¿cómo se llama? Carrillo, se me ha olvidado el nombre. No pregunten, cuando estén seguros. Bueno, ahora les digo, era un hombre de izquierda, entre comillas, muy famoso. Este hombre le aconsejó a Arnoldo que no se saliera del PRD, del comunista mexicano, porque tendría que hacer en ese momento otro partido. Entonces se aguantó algún tiempo Arnoldo antes de que fuera cooptado por Echeverría. Entonces fue integrándose el inicio, todavía no lo era, del PRD. El comunista mexicano, ya que fue desmantelado, cosa difícil porque tenía la juventud comunista, fue la más difícil de desmantelarse porque eran 12,000 militantes. El comunista tenía, fuera de los jóvenes, 3,000 militantes, imagínense ustedes, y además dogmático. El comunista mexicano no miraba más que a Moscú y a Beijing, y no tenía su propio criterio, sino nada más el de Moscú y el de Mao Zedong, que entonces todavía no era el que fue después. Entonces, fue difícil erradicar la esencia del comunista mexicano, pero una vez que fueron cooptados estos, cambió su declaración de principios, cambió su programa de acción y cambiaron sus estatutos para unificar lo que había sido una izquierda dogmática, pero izquierda, unificarlo con el PAN, que estaba unificado con el PRI. Y entonces, ya modificados los estatutos, fueron clones dentro del PRI, eran priistas, unos con careta de derecha y otros de izquierda, eran priistas, la cultura priista, pero como una forma de camuflaje se les asignaron tareas distintas, tareas que ahora podemos decir, unos están por el aborto, aunque se llame de otra manera, interrupción voluntaria del embarazo, unos por el aborto y otros antiabortistas. Ese era el papel asignado para disimular que ambos son priistas, esencia priista, perfil priista, cultura priista. Como a partir hasta López Portillo el poder era político, de Salinas en adelante el poder fue económico.
de modo tal que ya los nuevos ricos como Carlos Slim, a Carlos Slim, ¿qué le importa el pleito de que si sea o no legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo? ¿Qué le importa al poder económico, que es el que vale? Un poder económico que es clon también del poder económico en Estados Unidos. Se dice que 80 megarricos usufructúan el 80% de la riqueza del mundo, y entonces ante ese panorama, ¿qué fuerza tiene Obama? Ninguna. Y aquí estos megarricos son los verdaderos dueños del poder político. Ellos hacen y deshacen, colocan y dejan a un lado a quienes les perjudican o los benefician. El que haya en este Distrito Federal reglas de izquierda y demás no afecta para nada la macroeconomía. Recuerden ustedes que cuando el sistema habla de la economía está poniéndonos una trampa verbal. La economía, hay que decir cuál economía, la macro o la micro. Sí se beneficia la macro con medidas gubernamentales, pero no la micro, no la economía familiar, que es la que cuenta para la mayoría de los mexicanos. Entonces, ya los clones, tanto de derecha como de izquierda, de falsa izquierda, comienzan a actuar de partiquinos, déjenme decirlo a lo mexicano hasta las cachas, de sparrings, de el PRI, porque son priistas, porque son cultura priista, nada más que con disfraz de derecha o de izquierda, y entonces ya tuvieron acceso a las grandes bolsas dentro del presupuesto nacional. Así la falsa izquierda está trabajando hasta que llegó Salinas, antes Miguel de la Madrid, y se impuso el neoliberalismo. Ellos no hicieron nada como para impedirlo, de modo tal que de Miguel de la Madrid al día de hoy ha perdido el poder adquisitivo del salario cerca del 80%. Veo yo las comparaciones nada más en los kilos de tortillas, en los kilos de maíz, de frijol, de arroz, lo que ha perdido cerca del 80% con ese modelo que comenzó con Salinas en programación y presupuesto, que ya no existe, y que en lo que estuvieron de acuerdo totalmente los priistas del PAN, los priistas del PRD, jugando su papel de izquierda. Entonces, estos empezaron a tener su dinero, y desde entonces han jugado ese papel que es en los hechos, y parece demagogia y no lo es, el papel de verdugos. Van contra los intereses de la ciudadanía, que no lo es todavía, del pueblo, de las masas sociales. Tanto el PRI como su clon PAN, su clon PRD, van en contra de los intereses de la gente, de modo tal que han perdido los obreros cerca del 80%, como les digo. ¿Qué de izquierda pudiera ser ese PRD que las izquierdas, lo dice Adolfo Sánchez Vázquez, ¿lo dije bien? Adolfo Sánchez Vázquez, que no puede haber centro en política, se está con el obrero, trabajando con él, o se está con el patrón trabajando con él,
pero no hay uno que diga tantito con el obrero, tantito con el patrón. Eso es como decir que tantito embarazada una sobrina mía. Que, bueno, entonces, esto no puede haber, dice centro, pero juegan mucho con el centro. Se supone que el PRI, él se dice centro-izquierda, no del todo izquierda, no del todo derecha, y los perredistas adoptaron esa doctrina de la socialdemocracia. Ustedes recuerdan cómo se desgaja del comunista de Lenin en la socialdemocracia para entrar a la Primera Guerra Mundial ayudando a sus gobiernos, diciendo Lenin, pero si esos gobiernos son nuestros enemigos históricos, ¿cómo vamos a estar con ellos? Esta socialdemocracia se alía con los fabianos de Inglaterra, los gradualistas, y con los fabianos crean el laborista de allá, luego de Estados Unidos y luego de México con aquel Luis N. Morones, en donde los dialoguistas, los gradualistas dicen no cambio violento, sino paulatino dentro del propio sistema, y dentro del sistema pues están teniendo todas las ventajas que les dan los propios gobiernos, porque los tienen perfectamente controlados. Entonces, esto hasta Echeverría. Vino después el 68, vino después esa ventaja que lograron, como les digo, estudiantes y obreros, porque lograron unirse y unir a tantos maestros, sacerdotes progresistas, iniciativa privada en la misma situación, clases medias, y entonces lograron muchas ventajas que fueron desmanteladas por esa falsa izquierda. Ahora ha nacido un nuevo partido político. Entre otros dos está Morena, que dice uno, pues ya tengo por quién votar. Morena, la de AMLO. Y esa Morena es exactamente un sistema diazordacista de principio a fin. Dicen los del PRD, somos mafias y nos peleamos como mafias, y la que tiene más poder, en este caso los chuchos de Nueva Izquierda, se impone. Pero ellos no lo dicen, pero en Morena no. En Morena no hay pugnas, como no había pugnas con Díaz Ordaz, el famoso no se mueve la hoja del árbol político sin la voluntad del presidente. Aquí en Morena no se mueve la hoja, etcétera, sin la voluntad de un solo hombre. Andrés Manuel López Obrador. Entonces es exactamente el régimen diazordacista. Pero digo yo, ¿por quién voy a votar? Si no voto, falto a mi deber cívico, y por otra parte le facilito, sin mi voto, el fraude al PRI de los tres colores, al PRI albiazul o al PRI amarillo. Entonces pues voy a votar por el diazordacismo. ¿Qué otra cosa me queda? Sabiendo yo que no es para nada el priista López Obrador, no. El próximo voto es el próximo año. 7 creo, no estoy seguro, gobernadores, gobernaturas y los congresos enteros. Entonces ya vamos a votar dentro de poco. Yo no pienso abandonarlos. No, mis planes son otros.
Entonces voy a votar en el 18 también. Entonces voy a votar por el diazordacismo de un solo hombre. Priistas todos ellos, todos priistas. Ahora digo Díaz Ordaz y me remito al 68. Díaz Ordaz, con una frase demagógica, sabiendo que detrás no hay quien le fuera a pedir cuentas, Díaz Ordaz dijo: el responsable del 68 fui yo. Con eso salvé a México del horror comunista. Bueno, el responsable fui yo. De alguna manera puso una base para que el Estado diera la cara. Vino Echeverría, ahí empieza la degeneración. Echeverría, que ponía al regente, el regente estaba a las órdenes del propio presidente, y en este caso Echeverría. Alfonso Martínez Domínguez era el regente. Dijo Echeverría: voy a destituir a mi regente para que le podamos fincar responsabilidades. Absurdo. ¿Cómo se iba a rebelar contra quien lo colocó ahí, que era Echeverría? Pero Echeverría ya buscaba su famoso chivo expiatorio y fue Alfonso al que llamaron Alfonso Martínez Domínguez. Después lo iban a reivindicar con una gubernatura en Nuevo León. Entonces ya Echeverría se hizo a un lado su responsabilidad. Ahora es Abarca. Toda la culpa la tiene Abarca. Se va degenerando por eras, por épocas, la conducción del Estado, y el Estado se vuelve cada vez más medroso. En esta ocasión fue Abarca. Y Abarca dice: no, si fue Pineda. Ya saben ustedes que creo que la esposa, que era más brava según esto que el propio Abarca. Entonces ya trató de llevar a cabo una maniobra que es muy conocida, se llama desplazamiento. Colocan en el famoso banquillo de los acusados a uno de ellos. Él se hace a un lado y coloca a otro. El otro puede no tener ninguna culpa o tener una culpa menor porque este es el responsable, pero logró hacerse a un lado. Es Abarca, véanlo a él, y este ya se hizo a un lado. Tlatlaya, Abarca, y Tlatlaya queda envuelto en la famosa cortina de humo que iba a ser una impunidad absoluta si no fuera por la denuncia del exterior. Entonces hay un descrédito absoluto. Yo acabo de escribir, y eso ya está penado, porque quien falte al respeto al presidente creo que le levantan un acta. Bueno, escribí que es la historia de México. En poco tiempo, en un mes, Abarca envejeció, se volvió pomuloso, se volvió totalmente rostro devastado por lo que le sucedió. En las fotos el hombre está inconocible en relación a como era hace 2 meses. Idéntico está. Peña, dije yo y escribí, obsérvenlo. Y el día de hoy, todavía hoy, y anteayer lo he venido observando, y ya tiene el rostro afilado, y también ya se le están hundiendo los cachetes, y también se está deteriorando muchísimo, y habla y dice que la economía va bien, y sin embargo nadie pudiera creerle, porque lo principal es lo que ocurrió en Tlatlaya y lo que el Estado mexicano se ha puesto en evidencia.
Ya hace tiempo, ustedes recordarán, desde Calderón se decía que era un Estado fallido. Hoy se dice cuando menos un Estado débil. Y cuando eso ocurre, es terrible. Acaba de decir hace un par de días Jesús Murillo Caram, el abogado de la nación. Bueno, nosotros entramos en un territorio que no era el nuestro para traernos el caso. Ya hablaba de cómo no va a ser territorio nuestro si todos los estados son federados y todo el estado es un solo territorio, y en todo el territorio el ejecutivo tiene una absoluta potestad. Pues ya se hablaba de esta división. Fuimos a Guerrero sin que nosotros tuviéramos nada que hacer en Guerrero, no era nuestro territorio. Están haciendo cosas ya de cuando pierden la dimensión. Antes yo no admitía decir que son ineptos ni que son débiles, era una forma de mostrarse ante nosotros en esa naturaleza para que nos confiáramos. Pero ahora sí está ocurriendo esto por una sola cuestión. He hablado mucho de esto y parece que no me lo querían creer. El salto de calidad. ¿Cuántas decenas de miles de cadáveres no ocurrieron, desgraciadamente, durante el sexenio de Calderón? ¿Cuántos miles de desaparecidos? ¿Cuántos miles de heridos? ¿Cuántas poblaciones que se quedaron sin gente porque emigraron? Ese horror de una especie de guerra sucia, de guerra de baja intensidad, no de baja intensidad, sucia nada más. Todo esto mantenía a los mexicanos tranquilos. Pero de pronto 43 jóvenes hacen que se levanten las inconformidades, que haya incendios en palacios municipales, que haya toma de vehículos, que haya plantones, bloqueos de carreteras. Ahora es el salto de calidad. Y como ejemplo les pongo siempre lo que ocurrió en Los Ángeles, California, hace algunos ayeres, cuando el maltratar a negros era una rutina, y quién se escandalizaba. Pero un día golpearon a un King de apellido que manejaba un trailer, y se alzó Los Ángeles, y hubo quemazón y hubo desórdenes durante varios días. Todo se calmó, y aquí creo que se va a calmar, porque son movimientos espontáneos. Eso es lo horroroso. Movimientos espontáneos que duran lo que dura la exasperación. Después todo se va calmando, y a eso apuestan las autoridades, a eso apuesta el Estado, a que las famosas aguas vuelvan a su nivel, porque falta la vanguardia, falta esa vanguardia. He estado leyendo a todos los que pueden ser vanguardia, como Lorenzo y varios más, de el Colegio de México, no del, sino de el Colegio de México, y puro catálogo de agravios, y en el catálogo de buenas intenciones debemos, se debe, deberíamos, y hasta ahí. Y en el movimiento generalizado espontáneo sigue la demanda, la exigencia. Y entonces digo a ustedes, no hay conciencia de enemigo histórico cuando se le está exigiendo al que menos se le debería exigir. Les recuerdo una vez más lo que les dije hará unos 15 días, porque ahora viene más a propósito. Los conceptos de Sartre en el estudio liminar de El reto de África de Fanon. El autor no habla al Estado,
El autor no le habla a los colonizadores, el autor le habla a los colonizados nada más, y yo le hablo a la gente. En cambio, quienes deberían ser conmigo, yo en radio y escribiendo, los que deberían ser vanguardia, están apoyando la exigencia y están diciéndole al Estado que debe hacer esto, debe hacer esta otra cosa. Unos por mala fe, otros por ignorancia, digo yo, pero están ayudando a que se fomente un movimiento espontáneo nada más, entre paréntesis. Todo esto lo iba a decir y a demostrar con hechos que no pasa de ser eso, espontaneísmo. Hay un autor, no estoy seguro si es del Colegio de México, que dice exactamente, hay que organizarnos, el pueblo, hacer una revolución pacífica, toda mi tesis. Y al final dice, porque hay que seguir exigiendo, les dije, por eso fue el pleito, hay que seguir exigiendo, hablarle al Estado, en este caso hablarle, vamos a decir claro así, al gobierno. Acuérdense que el gobierno está en Slim y los más ricos, pero al gobierno, más bien hablarle al poder, es algo equivocado. Ellos hacen su papel. El PRD, el PAN, clonados del PRI con cultura priista, con barniz de PAN y de PRD, ellos están en contra de nosotros. Ahí está casi el 80% de pérdida de poder adquisitivo, estando ellos en los partidos políticos y poniendo ellos los candidatos a puestos de elección popular. ¿Eso puede ser democracia? Eso no es democracia. Democracia que se supone que uno elige. Vamos a elegir a quienes quitaron 80% de su poder adquisitivo a los obreros. ¿Cómo va a ser democracia esa? Ahora, reforma política. ¿Qué tiene de reforma política haber cambiado el Instituto Federal Electoral por Instituto Nacional Electoral de un Bernardo? No, están seguros Bernardo, ahorita les digo, Córdoba. Bernardo Córdoba. Lorenzo, perdóneme, tiene usted razón. Lorenzo Córdoba, que acaba de decir, qué bueno que nos dieron este presupuesto. Eso es reforma política. Cuando Echeverría dijo, vamos a terminar con la derecha y con la izquierda. Todo es priismo con distintas caretas. Y la historia nos lo dice. Ahí está la izquierda. La izquierda se supone está con los obreros. Y la izquierda permitió o hizo, que en realidad hizo, pero voy a decir permitió, que esa pérdida en 30 años ocurriera en el poder adquisitivo del salario. Todo eso no puede ser democracia, y todo esto de ahora Instituto Nacional Federal, Instituto Nacional Electoral, todo esto simplemente es careta de los tres principales partidos que no son más que uno. Ahora, miren, la historia del Estado y la actualidad como forma de contexto. Primero, la actualidad. La matanza de Iguala agrava la crisis de la izquierda mexicana, dice Luis Pablo Boregar.
todas estas opiniones para nosotros debemos estar bloqueados. ¿Cuál izquierda? Si esto es izquierda, entonces ¿dónde carajo vas a estar la verdadera izquierda? Si esto es la izquierda, entonces no hay izquierda en política. Claro que sí existe. Pienso en este momento en esa bonachona Comuna de París, en donde la izquierda hubiera hecho grandes cosas si no le hubiera ganado la bondad de no tocar bancos, de no hacer mal, o Miguel Costilla, ¿cómo se llama? Hernández, Hidalgo, como se llame, que no se vino a la Ciudad de México. No, va a ser muy feo porque va a haber una rebatiña en México. Así nos va. Entonces, esa es la verdadera izquierda, aunque no haya funcionado, y no esta, pero dice Beauregard, la matanza de Iguala agrava la crisis de la izquierda. Pretende terminar con el pragmatismo que ha imperado en la selección de candidatos en los últimos años. Pragmatismo. Una que era mi compañera, ya no lo era, pero llegó conmigo a pedirme auxilio. Dice, mira, yo me puse a hablar bien en mítines en Coyoacán, a hablar bien de López Obrador, y me han señalado de candidata a una diputación. ¿Qué hago? No quiero, ayúdame. Entonces yo hablé con mi maestro, que estaba cerquitita de López Obrador, y López Obrador contestó, porque la tesis, la razón era, yo qué sé de política, y me decía, dime algo de política, ¿qué es? Pero no quiero aceptar, no sé nada de política. Bueno, llegó mi pedimento por medio del maestro a López Obrador, que no sabe nada, que no tiene idea de lo que es la política, que por favor la eximan de esa responsabilidad. Dijo López Obrador, lo que dicen estos de Nueva Izquierda, no queremos ideas, queremos votos. Y esta persona, no me acuerdo cómo se llama esa señora. Colorado. Esa. O descolorido Colorado, exactamente. Dijo López Obrador, esta tiene una presencia en las masas. No quiero ideas, quiero votos. Eso dijo en aquel momento López Obrador. Hoy está diciendo el Chucho Ortega, no quiero ideas, quiero votos. Exactamente la línea de López Obrador, que es la línea de Talamantes. Jesús Ortega salió del ferrocarril de Talamantes. Jesús Ortega es un talamantero. Entonces, y Jesús Ortega es el principio y el fin del PRD en este momento. Se pone en contra de él Dolores Padierna de Izquierda Democrática Nacional, pero no tienen la fuerza que tienen los chuchos de Nueva Izquierda. Pretende terminar con el pragmatismo que ha imperado en la selección de candidatos en los últimos años, dice Beauregard. No pretendo terminar con eso, si esa es la vida de Nueva Izquierda. El PRD surgió en el 89 de la unión de los grupos de izquierda trotskista, socialista y obrera con una corriente democratizadora del PRI. Esta es la versión oficial, como les digo. ¿Qué nos quieren hacer a su doctrina porque no tienen historia, no conocen la historia o porque tienen mala fe? Durante décadas se ha visto sujeto a una paradoja. En cada elección se ve la necesidad de repetir sus candidaturas entre las diferentes corrientes, buscando un equilibrio entre los aspirantes que defienden una plataforma de izquierda, ¡qué mentiras!, y los que representan una posibilidad real de triunfo, muchos de ellos antiguos priistas. De alguna manera es la tesis que les acabo de decir. En los años recientes, el partido se ha decantado por el pragmatismo impuesto por Nueva Izquierda, un grupo conocido como los Chuchos que dirige la suerte del partido desde el 2008, y lo dirige
gracias a Gobernación y gracias en este caso a Calderón, que por medio de María del Carmen Alanís le quitó el puesto legítimo. ¿A quién? Yo me acuerdo de a quién. Alejandro Encinas, para poner de manera facciosa al Chucho Ortega, y desde entonces darle la dirección, aunque no sea formal, del PRD, y así hacerlo maleable, muy cercano a Gobernación. Ganar gobiernos no es menor ni frívolo, dice Jesús Ortega. Aquí está la doctrina. Ganar gobiernos no es menor ni frívolo. Piensen ustedes en lo que son la declaración de principios, lo que es el plan de acción y lo que son los estatutos. Todo eso modificado porque ganar gobiernos no es menor ni frívolo, dice. Y defiende alianzas que el partido ha hecho con la derecha para derrotar al PRI. Ellos todos están en el PRI con distintas caretas, lo dice la historia. No le inventé yo esto que les platico, todas son tesis sólidas. Entonces, oiga, qué bueno, muchas gracias, muchas gracias, fue una derivación. ¿Quién dice que priistas son buenos y cuáles malos? Señala Ortega. Vean, sientan ustedes, capten el pragmatismo utilitarista, no los principios, no las convicciones, no las lealtades, sino simplemente el beneficio. Me decía el maestro, mira, la cultura de la derrota que tienen los de la cúpula del PRD, defienden, aseguran sus puestos en la próxima elección. Ya que están asegurados, todos dicen vamos con López Obrador antes de que saliera del PRD. Es una mentira, ve que no pueden ir con López Obrador si aseguran su puesto dentro del PRI. Entonces lo veo clarísimo, lo he visto clarísimo. Entonces dice, ganar gobierno no es menor ni frívolo para derrotar al PRI. Su incapacidad en la crisis por la desaparición de los jóvenes, dice Borregar. ¿Quién dice que priistas son buenos y cuáles malos? Señala Ortega. Y agrega, la migración de priistas al PRD no ha terminado. ¿Sería correcto detenerla? Yo creo que sería un grave error político. Puro pragmatismo. Si ustedes buscan fidelidad a principios, como por ejemplo un buen católico. Yo soy católico y topen cuerdas, pues yo no. Si el protestantismo me da esto, en fin, si ya no me convence el catolicismo, el verdadero católico no puede decolorarse, tiene unos principios. Yo no quiero decir que sean buenos los católicos ni malos, pero el que es católico difícilmente puede dejar de serlo, como el que es protestante difícilmente puede dejar de serlo. Estos no. Dice el PRD en el gobierno no ha podido diferenciarse de la oposición. Dice Borregar, el PRD en el gobierno no ha podido diferenciarse de la oposición, que realmente no es oposición. La cúspide del pragmatismo de los chuchos llegó con la firma del Pacto por México. Cuando uno conoce la historia, ve que esto es naturalísimo. Los chuchos firmaron el Pacto por México y firmaron las reformas, y si se inconformaron con la reforma energética, lo hicieron mañosamente recolectando firmas, sabiendo que las firmas por ley
no pueden vincularse, no puede haber vinculación, no puede haber, por más millones de firmas que haya, no puede la ley darles valimiento. No hay valor valor legal para las firmas. Acuérdense cuando la CONASUPO, 3,5 millones de firmas. Métalo, ya. 3,5 millones de firmas. ¿Y de qué sirvió? Es que no tienen valor legal. Es lo que hizo el PRD. Todo esto son paramayas. ¿Qué ganas con hacer firmas? Ya lo dijo la Suprema Corte, que se acaba de aumentar el sueldo a propósito, la Suprema Corte ya lo dijo, pues no tiene ningún valor. Pero eso sí, hay que aparentar ser de izquierda los chuchos. La cúspide del pragmatismo llegó a ser la firma del pacto. Miren lo que les decía, dice Chucho Ortega, lo que importa son los votos, no las ideas. ¿Saben por qué son tan claridosos como lo fue Salinas cuando enseñó el antídoto contra las marchas, plantones y todo lo demás? No hay respeto ya, no valen nada, no tienen fuerza, ni los veo ni los oigo. Ese es el antídoto y háganle como quieran. Aquí está el antídoto. Lo que importa son los votos, no las ideas. Esto solamente un pragmático utilitarista lo puede decir. Y agrega, los principios no son los evangelios. ¿Lo entienden ustedes? Si uno por principio es, vamos a decir, honesto, bueno, pero no es evangelio, dame una corta y allí vamos, no es evangelio. ¿Cómo que los principios no son los evangelios? Los principios son todo. Ahora, algunos de ustedes quizá digan, no, pues los principios se pueden cambiar, ya lo dijo Groucho Marx, aquí están mis principios y si no les gusta tengo otros. Así Chucho Ortega, el Chucho mayor, los principios no son los evangelios. ¿Entienden ustedes la gravedad de estas palabras? Palabras que están avaladas por sus hechos, los chuchos. Por cierto, bueno, esto después, los principios no son los evangelios. Si obligamos a que las ideas sean uniformes, seríamos una izquierda intolerante, stalinista. Entonces hay que cambiar. Fíjense la diferencia, que el que es fiel a sus principios es stalinista. Esto es faltarle al respeto a la gente, pero a la gente ¿qué le importa? La gente sabe que Vela metió 2 goles, y eso es lo que importa. 2 goles. Les iba a decir, contra Jesús Ortega se actualizaron estos versitos vaciladores. Cuando un mastín forastero, espérenme, cuando un mastín forastero se llega a aquella ciudad, chuchos de la vecindad le van a oler el trasero. El mastín grave, mohíno, ve la turba que babea, alza la pata, lurmea y prosigue su camino. Esto es lo que hacen los que son fieles a los principios y no estos chuchos que andan nomás oliendo. Bueno, esto es nomás por sacarle jugo al versito. Cuando un mastín forastero pasa por una ciudad, chuchos de la vecindad le van a oler el trasero. El mastín grave, mohíno, ve la turba que babea, alza la pata y prosigue su camino. Entonces, los principios no son evangelios. Si ustedes tienen capacidad, y la tienen, de análisis, verán que esto es terrible. Entonces, se puede
confiar en una tribu de chuchos para los cuales los principios no son evangelios. Si obligamos a que las ideas sean uniformes, no, cada quien sus ideas, cada quien con sus ideas, o más bien con sus principios. Los principios de cada quien son inalienables, no pueden cambiar. Seríamos una izquierda intolerante, stalinista, y dice: la piedra angular de nuestro programa es la lucha contra la desigualdad. Y ellos, ya como partido político con el PAN y el PRI, permitieron este 80% casi de deterioro. Nada más imagínense. Para las elecciones del 15, donde están en juego 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cientos de alcaldías, los perredistas continuarán con la estrategia de las alianzas y una agencia diferenciada. Los candidatos en Guanajuato, fíjense en esto es muy hermoso de meditar, una agencia diferenciada. Los candidatos en Guanajuato, un estado conservador, no hablarán de la interrupción del embarazo, y los aspirantes en Nuevo León, una entidad altamente industrializada, tendrán un perfil más atractivo para los empresarios que para los movimientos obreros, dice Chucho. Nada más piensen si esto nos dice algo. Una izquierda que tenga en Nuevo León, que es altamente industrializado, un perfil más atractivo para los empresarios que para los obreros, esa es la izquierda de Chucho Ortega, de Nueva Izquierda. Las elecciones del 2015 calificarán la estrategia que el PRD ha usado en los próximos años. Las elecciones del 2015 calificarán la estrategia que el PRD ha usado en los próximos años. Será hasta entonces que la izquierda podrá cuantificar los daños provocados por el caso Iguala. También ustedes saben, decía Octavio Paz que no leía los periódicos porque le lastimaba tanto horror, tanto disparate. Las elecciones del 2015 calificarán la estrategia que el PRD ha usado en los próximos años. Será hasta entonces que, se dice, será hasta entonces cuando la izquierda podrá cuantificar los daños provocados por el caso Iguala. Pero innecesario abrir en PRD expediente por Iguala. ¿Quién lo dice? Chucho Ortega. El exdirigente perredista expresa que será una necedad negar que el partido atraviesa una crisis, como consecuencia de haber postulado a José Luis Abarca para la alcaldía de Iguala, pero rechaza que la agrupación tenga alguna responsabilidad por los hechos que el exedil haya cometido. Miren, después les digo más de las opiniones de este hombre para adelantar sobre el Estado. Chuchos lo defendieron, dice René Bejarano. Los chuchos defendieron a Abarca. Aquí está, y sobre esto platicaré más. Pero